tenido clase a las primeras horas, me imagino, ¿verdad? Creo que comunicación. Sí. Muy bien. Entonces necesito que por favor el día de hoy podamos tener unos buenos ánimos para poder continuar con la clase. ¿Ya? Hoy vamos a tratar acerca de, bueno, de un tema de geografía. Nos toca geografía el día de hoy. Bien, y me gustaría, por favor, que presten atención, como siempre, dándoles las indicaciones. Es muy importante, jóvenes, que el resto, ya sé los que siempre participan, que el resto también pueda participar, ¿ya? Emitiendo lo que conoce, sus conocimientos previos o alguna pregunta, duda, consulta que tengan a lo largo de la clase, es bienvenida para poder aprender juntos. Bien, entonces, a ver, me gustaría que puedan observar lo siguiente y presten mucha atención. Voy a compartir con ustedes, ¿ya?, una imagen. ¿Ya? ¿Sí se logra ver, chicos? Todavía estoy dando la presentación de... ¿Se logra ver? A ver, confírmame, por favor. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí se logra ver. Bien. Miren, esta imagen. Cuando yo les coloque esta imagen, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? De repente alguno de ustedes ha visto un lugar así, ha ido. ¿Qué se les viene a la mente, chicos, cuando ustedes están observando esta imagen? Aguas subterráneas. Un pozo de agua subterránea. Un pozo de agua subterránea. Bien, esto tiene relación a lo que la clase anterior les había dejado una teoría para que ustedes puedan leer, y creo que ya lo han leído porque muchos de ustedes han realizado la actividad correspondiente, y hoy vamos a explicar, y ya de repente algunos de ustedes han leído, buscado por internet, eso es muy bueno. Vamos a hablar acerca de estas aguas subterráneas. De acuerdo a lo que ustedes han leído, o quizás algún conocimiento previo que ustedes tengan, ¿qué entienden por aguas subterráneas, chicos? ¿O qué conocimiento tendrán ustedes por esto? ¿Alguna idea? De repente algunos de ustedes han podido visitar. Yo les comento que yo he ido a un lugar así, sí he podido visitarlo. ¿Ah? Es muy bonito, ¿no? Pero ¿qué idea tienen cuando miran este lugar? De repente algunos de ustedes no recuerdan la teoría, pero ¿qué idea tienen cuando ven este lugar? ¿Sí? Ustedes han tenido la teoría de la semana pasada para que la puedan revisar y realizar la actividad. ¿Ya? El día de hoy vamos a explicar todo esto, ¿sí?, en la clase. Pero me gustaría saber qué es lo que recuerdan acerca de este tema, jóvenes. ¿Qué es lo que recordamos? De los acuíferos Muy bien, me están diciendo de los acuíferos, Oscar, ¿verdad? Muy bien. Oscar, los acuíferos, ¿ya? ¿Qué otra idea? Me gustaría escuchar a Rubén Abanto Medina. Digo, ¿qué recuerda sobre este tema? Ya han podido leer. Su compañero me dice los acuíferos. Muy bien. ¿Qué recuerdas tú, Rubén? ¿Algún otro aspecto? O de repente alguna idea o percepción que tú tengas sobre la imagen que estás observando, hijo. A ver. Me gustaría escuchar entonces a José Daniel Condori Mamani. A ver, Daniel. ¿Qué recuerdas? Si hicieron una actividad sobre este tema. Bien, pasamos a Guadalupe. Ahí en el Classroom les había dejado ya la teoría sobre este tema y se hizo una actividad. Tuvieron que haberla leído para poder enviar esta actividad, y el día de hoy vamos a, pues, conocer con mayor amplitud todo esto. Por aquí su compañera me está escribiendo, ¿bien? A ver, chicos, ¿hay algún problema con algunos de su audio? Yo ya he confirmado con sus padres acerca del audio. Por favor, me gustaría que puedan activar el micrófono, porque a veces se me pasan los mensajes, chicos. Estoy más al pendiente de escucharlos. Bien, entonces, ahí dice su compañera, fracción importante de masa de agua presente en los continentes debajo de la superficie de la Tierra. Ya, entiendo, Guadalupe, por aquí me dice que está en una computadora y no es posible, no tiene el audio. ¿Ya? El resto, por favor, ¿qué es lo que recuerda sobre este tema? ¿Nadie? A ver, ¿nadie más? ¿Nadie más, chicos? ¿Nadie? Bueno, ya sé que los que siempre participan, pues quizás tienen estas ideas,
Ya, pero voy a más a concentrarme en aquellos que pocos los escucho. A ver, me gustaría escuchar a Walter. Miss, Ya, vamos con Roxana y luego con Walter. Roxana, te escucho. que se encuentra bajo la superficie terrestre y que su temperatura puede variar por el clima y algunas veces puede llegar a helarse. Ya. Muy bien, por ahí me dice, aquí me escribe su compañera Gabriela, ella sí tiene el problema con el audio. Gabriela, me encantaría que puedas solucionar este inconveniente con el audio, porque tú siempre participas por escrito, ¿ya? Gracias, Roxana, por ahí dije Walter. Miss, Sí, a ver, ¿alguien más? las aguas subterráneas también serían masas de agua que están debajo del suelo y son alimentadas por precipitaciones. Muy bien, correcto, Carlos Mauricio, muy bien. Entonces, vayamos a recordar, como ya hemos leído la teoría, ahora vamos a escuchar la clase y si tenemos alguna pregunta, perfecto, vamos a conocer aún más. Chicos, el propósito de nuestra clase de hoy es que podamos identificar el origen, las características de las aguas subterráneas, lo que ha mencionado su compañero Mauricio está relacionado con el origen, bien, y reflexionar sobre el problema que presenta y la importancia de las aguas subterráneas. ¿Qué importancia tendrá? ¿No? Estas masas, ¿por qué será importante para el ser humano? Hemos venido estudiando ya los ríos, las vertientes, los lagos, las lagunas, ¿no? Tanto del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta masa de agua que comúnmente es poco estudiado para algunos, pero algunos sí leen mucho, ¿no? Es poco conocido. Veamos entonces que para poder entender, chicos, las aguas subterráneas, ¿sí? Debemos recordar este ciclo del agua, el ciclo hidrológico del agua, que mucho se nos ha enseñado acerca de este ciclo, ¿ya? ¿En qué consiste este ciclo, chicos? A ver, ¿ideas? En la transformación del agua, en las fases del agua. Por ejemplo, Claro, cuando la evaporación del agua, luego que se convierte en nubes y luego y luego cuando se condensa mucho, luego comienza a llover, lo cual, si caen nevados, provoca hielo, lo cual provocaría después glaciares, para que luego esos glaciares se conviertan en ríos claro, lagos, ríos, muy bien, y Nicolás, vuelvan a seco. evaporarse. Correcto, hijo. Entonces, estamos hablando de que para entender qué es el agua subterránea y dónde se encuentra el agua subterránea, tenemos que referirnos, como dice aquí, al ciclo, este ciclo que ha mencionado su compañero Nicolás muy bien. Esto, veamos aquí esta imagen. Este proceso vamos a recordarlo, chicos, y que comúnmente se nos enseña, y es importante que podamos tomar en cuenta esto, ¿ya? Entonces, ahora, cuando hablamos, ¿sí? De este ciclo del agua, vamos a indicar que el agua está en constante transformación, lo que dijo su compañero, que el agua cambia su estado, ¿no? Como se evapora, se condensa, luego las precipitaciones y así va de forma sucesiva, por eso se llama ciclo. Ya. Ahora, ¿qué podríamos definir o cómo podríamos definir qué es el agua subterránea? Muy bien, al inicio me han dicho, profesora, es el agua que está debajo de la tierra, ¿correcto? Sí, pero vamos a detallar específicamente en qué consiste y esto va a ser más fácil para todos nosotros porque ya hemos leído la teoría, ¿bien? Entonces, estamos hablando de que el agua subterránea es el agua que se encuentra por debajo del terreno, situado debajo del nivel freático, ocupando completamente los poros y fisuras de dicho terreno. Bien, entonces yo les pregunto, recuerden que nosotros hablamos acerca de la clasificación de las aguas, ¿sí? Habíamos hablado de aguas lénticas, de aguas lóticas, ¿no? Y también habíamos hablado de este término, freático, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Recuerdan? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Qué será? Ok, bien, recordamos cuando nosotros hablamos en esta clase, ustedes me dijeron, profesora, son estas aguas, ¿no? Yo creo que son estas aguas. ¿Qué será, chicos, cuando hablamos del nivel freático? ¿Qué será, chicos? ¿De repente no se recuerda? A ver, por ahí.
¿Quién tiene idea acerca de este nivel freático? Dice. Entonces, para poder entender una definición, chicos, siempre tenemos que analizar cada término. Ya, me menciona entonces la profesora que es el agua subterránea, es la que se encuentra por debajo del terreno, situado bajo el nivel freático, ¿ya? Ocupando completamente los poros y las fisuras de dicho terreno. Si no recordamos, chicos, aquí en la superficie terrestre hay un nivel. Hay un nivel que va prácticamente a dividir la parte más sólida y seca de la superficie terrestre y bajo este nivel es donde se va a ocupar una zona, ¿sí? Donde se va a absorber el agua, como una especie de poros, como dice aquí. Este nivel se llama el nivel freático, ¿no? Debajo de este nivel necesariamente se va a encontrar esta agua subterránea. Es cuando ya está un poco más húmedo. A partir de ese nivel, debajo de ese nivel, ya comienza a tener esta, por decirlo así, porosidad, esta permeabilidad del agua. Es decir, que cuando entre el agua, ¿ya? Entonces, profesora, decía que si yo escarbo aquí, voy a tener agua. No, tiene que introducirse hasta un poco más hacia abajo del terreno para lograr llegar a un nivel donde ya permita acceder al agua, ¿ya? Entonces, podemos también decir que el agua subterránea representa el mayor depósito de agua dulce, chicos, que resulta fácilmente asequible, es decir, accesible a los seres humanos. Por ejemplo, si yo estoy en un terreno donde el río está muy alejado, el lago también, el mar, el océano también, lo que se realiza son ciertos pozos para poder introducirnos en el terreno y poder adquirir agua, ¿ya? Entonces ya podemos saber que gracias a que existe esta agua subterránea debajo de este nivel, el hombre puede acceder a ella. ¿Se dan cuenta? Entonces ya podemos ver la gran utilidad del agua subterránea. Ah, profesora, nosotros habíamos hablado de los ríos, lagos, lagunas, mares, etcétera, ¿no? Pero también debajo de la tierra vamos a encontrar esta cavidad, esta parte, esta masa de agua, ¿ya? Ahora, podamos ver entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se origina? Su compañero Mauricio mencionó cómo se origina, ¿ya? Y hay unos factores muy importantes para que se mantenga esta agua. ¿Cómo se originará? Me mencionó por ahí, ¿qué dijo su compañero Mauricio? ¿El resto? ¿Qué es lo que mencionó su compañero Mauricio? A ver. ¿Por qué se origina esta agua? ¿Cómo se va a estar originando esta agua? A ver, chicos. ¿Cómo se origina esta agua que ya está depositada en la parte del suelo, chicos? ¿Cómo se estará originando? ¿Alguien recuerda lo que dijo su compañero Mauricio? A ver, paso a preguntar entonces. A ver, Alex Chávez. Hijo, ¿qué es lo que mencionó tu compañero cuando dijo el origen del agua? Yo lo mencioné, eso es el origen del agua subterránea. Una parte del origen. A ver, chicos. Alex, ¿puedes activar tu micrófono, hijo? A ver. Pasamos a Christopher Robin. ¿Christopher? Sí. ¿Qué es lo que mencionó tu compañero Mauricio? ¿Cuál es el origen, dijo él, que se originan por tal, ¿no? ¿Cuál es el origen de las aguas subterráneas, hijo? Lo mencionó hace un momento. Aquí su compañero me está escribiendo, a ver, ¿sí? Vamos a esperar a ver que me responda, a ver. Christopher. A ver, pasamos con Daniela. A ver, hija, su compañero había mencionado la misma pregunta. ¿Cómo se origina, como dice acá, que estamos pensando, cómo se origina esta agua subterránea? Mayormente, ¿cómo se origina? A ver, por ahí su compañero Christopher me está escribiendo. Agua, profesora, agua meteórica. A ver.
Por favor, ¿me podrían explicar? A ver, de repente este término, de repente no lo entendemos. Es agua que cae de algunas ¿Un acuífero? precipitaciones en cuevas que cae como agua o nieve, ya estoy aquí. como lluvia o ¿El nieve. agua penetra al suelo A hasta ver, llegar al muy bien. subsuelo? Cuando Correcto. cae Las caídas agua, de lluvia y nieve o nieve. con la caída de agua en forma de lluvia o nieve de algunas precipitaciones al subsuelo. Bien, a ver, muchas gracias, Marcelo, por favor. Vamos a tener un orden, chicos, para poder escucharnos muy bien. Ya si su compañero Marcelo comienza a hablar, esperemos un momento. Gracias, Nicolás, también. Me mencionan que es por las lluvias. Daniela también. Ya, a ver, chicos, por favor, más atención cuando yo esté preguntando, ¿sí? Quiero que ustedes presten mucha atención a lo que estamos estudiando, ¿ya? Porque yo estoy preguntando hace rato y luego me están respondiendo después de un gran rato, ¿ya? Entonces, chicos, como siempre, ver, sus compañeros están mencionando que se origina, Mauricio mencionó que se origina parte de las precipitaciones, y eso es correcto. Entonces, vayamos a ver lo siguiente, que las aguas subterráneas, la mayoría de aguas subterráneas se origina de precipitaciones, ¿sí? En forma de lluvia o nieve. Si no se pierde por la evaporación o transpiración de las plantas, el agua se filtra por el terreno, ¿ya? Es decir, ya sea la mayor cantidad es por estas precipitaciones. O también, profesora, ¿cuál es el otro porcentaje? Es porque también existieron lagos, lagunas, las cuales estas se han filtrado el agua, si ya sea de las precipitaciones o el exceso de agua sobre la superficie terrestre, se ha filtrado al terreno. Es por eso que aquí vimos, miremos la imagen, aquí vimos el ciclo del agua y aquí está señalado la filtración de esta agua, de estas precipitaciones, ya sea en nieve o lluvia, que cae a la superficie y esta se filtra en el terreno, generando así en un largo tiempo lo que es las aguas subterráneas. Ahora, ya, profesora, entonces vayamos a ver el siguiente gráfico, la siguiente imagen. Aquí tenemos lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, aquí hay un factor de la precipitación. Esto ya sabemos que son los nevados, esto es el deshielo, las lagunas, el río y el agua. Sabemos que en la superficie terrestre se encuentra distribuida el agua, este elemento de agua, se encuentra distribuida. Aparte de la lluvia, que es la que va a causar una mayor filtración, también son estos elementos que van a causar que se filtren. Entonces, se van a filtrar, generando así esta partecita que vemos aquí, que son las aguas subterráneas. Aquí los estamos viendo. Entonces, ahora estamos estudiando esta parte, cuando se filtra esta masa de agua. ¿Bien? Ahora, veamos, aquí lo tenemos nuevamente, ¿ya? Esta filtración, aquí está, la filtración se queda aquí en la parte bajo el nivel freático del suelo, ¿no? Aquí está, este es el nivel freático, donde ya a partir de aquí abajo ya es prácticamente un terreno donde tiene la propiedad de mantener el agua, ¿sí? Ahora, el agua subterránea fluye a la superficie. Profesora, ¿se queda solamente ahí? ¿Será cierto eso? ¿El agua subterránea fluye o se quedará solamente estancada ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Se quedará estancada ahí en esa parte del suelo, en la parte profunda del suelo, del terreno? ¿O también se fluye o no fluye? ¿Será cierto lo que estoy colocando aquí? A ver, ideas, opiniones, chicos. ¿Qué creen ustedes? Vamos a deducirlo. A ver, chicos. No, no es porque decía que el agua subterránea se movía debajo, o sea, subterráneamente debajo de la tierra y lentamente. Correcto, muy bien. Estoy dándome cuenta quién ha leído la teoría, si ya estamos analizando esto. Entonces, ahora, el agua subterránea fluye a la superficie, chicos, sí sale a la superficie, ¿ya? Y esta va a salir de dos formas. ¿Cuáles son? Pues una de forma natural, que va a fluir, y otra de forma artificial. Cuando yo hablo de forma natural, ¿sí? Va a fluir a través de
a través de manantiales, de áreas de resumen, cauces fluviales o directamente al mar. ¿Cómo así, profesora? A través de manantiales, que lo vamos a conocer ahora. Áreas de resumen es el área donde ya va a llegar hacia una zona y va a salir, ¿no? Se va a acumular. Cauces fluviales, que por aquí va a haber un río y va a formar parte del río, por ejemplo, aquí, ¿ya? Y esta partecita va a ir al río, ¿ya? Y directamente al mar, como vemos esta de aquí, esta flecha hacia el mar. Entonces, esto va a ser un movimiento natural, ¿ya? Ustedes ya lo han leído en su teoría, ¿ya? Ahora, y de forma artificial, lógicamente, aquí interviene la mano del hombre, como por ejemplo, mediante sondeos, cuando el hombre trata de estudiar acerca del estudio de la tierra y el agua, ¿sí? Mediante pozos, galerías u otros tipos de captación subterránea que hace el hombre trabajando, ¿sí? Trabaja aquí en este estudio de las aguas subterráneas. Esto es de forma artificial, de repente más adelante ustedes de repente van a estudiar algún tipo de ingeniería, por ejemplo, los suelos, del agua, ahí van a ver cómo es que se trabaja o se estudia el agua o se extrae el agua o fluye el agua de forma artificial. Nosotros lo vamos a concentrar en esta parte de forma natural. Una de las más comunes, chicos, ¿sí? Una forma natural más comunes que va a ser el movimiento, la fluidez del agua subterránea, es esto, ¿sí? Que son los manantiales, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es un manantial, jóvenes? Antes de colocar yo la definición de este manantial, ¿qué entienden ustedes cuando yo digo la palabra manantial? ¿Alguna idea? Ya lo han leído también. A ver, de repente algunos de ustedes tienen una idea, se les ha quedado. ¿Qué es un manantial? De repente, profesora, yo siempre escucho en la televisión una propaganda acerca de los manantiales, del agua de manantial. ¿Qué es un manantial, chicos? Pequeños pozos, pequeñas masas de agua que están en la superficie, pero que son zonas con agua cristalina. Muy bien, agua cristalina, correcto. No sé bien si los manantiales son donde están los ojos de agua o no. Muy bien, pregunta. A ver, ojos de agua, se les dice así también. A ver, ¿alguien más tiene una idea antes de responder la pregunta de su compañero? ¿Alguien más? A ver, chicos, el resto. Estoy verificando que Marcelo, Nicolás, por ahí es los que están participando. A ver, me gustaría escuchar a ver, Crista, hija. ¿Qué entiendes tú cuando hablamos acerca de los manantiales? A ver, ¿alguien más? ¿Crista? ¿Por ahí? ¿Nadie? Vamos a ver entonces vamos a escuchar a Hoyos. Hoyos, hijo, ¿qué recuerdas tú acerca de un manantial? ¿O qué será, profesora? Yo tengo la idea, así como me lo ha dicho Marcelo, su idea. Miss, como una corriente de agua. Una corriente de agua, ya, tiene que ver mucho con la corriente de agua. Está relacionado a eso, hijo. Muy bien, gracias. A ver, el resto. A ver, ahí ya saben, chicos, no creo que la mayoría tenga problemas con el audio, por favor. Activen los micrófonos, estoy más al pendiente de esto. Nicolás, ¿querías hablar? Sí, Miss, los manantiales son reservas de agua que son expulsadas de las aguas subterráneas. Correcto, chicos. Muy bien, lo que ha Propulsadas. mencionado su compañero. ¿Sí, Nicolás? ¿Ya? Lo que ha mencionado su compañero Nicolás es correcto, igual Marcelo. Estamos hablando, jóvenes, que los manantiales, si proceden de las aguas subterráneas, pues sí, en realidad el manantial es el brote de aguas de la tierra o de las rocas que podemos ver. Si me dicen que tiene una corriente, pues sí, porque está brotando, ¿no? Ahí está el movimiento de las aguas, pero el origen de esta es de las aguas subterráneas. ¿Ya? Por ahí Marcelo me dice, profesora, es más cristalina, más limpia. Listo, exacto. Estas aguas,
subterráneas son las que son mayormente una reserva de agua potable, porque va a ser una agua más cristalina, más limpia que el de la superficie. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que es una fuente natural, de forma natural va a brotar. Como dice su compañero, el ojo de agua, pues se le llama al manantial ojo de agua, porque es donde va a haber una zona donde va a brotar, donde nace el agua, ¿sí? Que tiene un origen subterráneo, lógicamente. Entonces, brota de la tierra o entre las rocas, como podemos ver acá. Por ejemplo, Miss, un ejemplo de eso puede ser en Pollo. Pollo. Muy bien, Pollo. ¿Ya? Correcto. Aún no he ido por ahí, me gustaría ir. Miss, por aquí en mi casa hay un ojo de agua. Correcto. Eso es, tiene un origen subterráneo, chicos, en realidad. ¿Ves? Estamos aprendiendo esta parte de la naturaleza, ¿no? De forma natural va a brotar entre la tierra o entre rocas. No sé si ustedes, por ejemplo, han ido a algún lugar, por ejemplo, en la costa, ustedes van a un río y hay un lado donde cae una cascada, ya sea una catarata, pero esto tiene origen de las rocas, ¿no? Es un nivel un poquito más alto, por aquí, por ejemplo, por aquí hay rocas, hay acumulación de agua y brota generando ya sea estas fuentes, ya sea unos lagos, generando ya sea unas cascadas, ¿sí? Etcétera. Pero este brote natural, a esta partecita, ¿sí? Estamos hablando de que es un manantial, porque es el agua más cristalina, más limpia, como me habían indicado, y eso es correcto. Puede ser permanente o temporal, chicos, ¿ya? Permanente o temporal, ¿ya? De acuerdo a las propiedades o de acuerdo al territorio, ¿no? Se origina en la filtración de agua. Ya sabemos el origen de las aguas subterráneas. De lluvia o de nieve que penetra un área y emerge en otra de menor altitud, ¿ya? Va saliendo el agua. Veamos entonces, aquí lo tenemos, miremos acá. Este es el manantial. Aquí está el agua subterránea que está acumulada aquí, de acuerdo a la filtración, y luego esto brota. Y este brote se le llama normalmente manantial, o algunos lo llaman ojo de agua también. Se le atribuye esto porque aquí nace. ¿Ya? Mayormente los manantiales son más amplios, ¿no? El ojo de agua es más pequeño, dependiendo de la magnitud, pero es la misma situación en la cual brota esta agua subterránea. ¿Ya? Y luego esta, ya sea que conforma o forma parte de un río o genera un río, ¿no? Llegando ya sea a un lago o llegando al mar. Bien, chicos. Entonces, veamos que esta agua, miren, se encuentra en movimiento, ¿no? Se encuentra en constante movimiento. Ya lo hemos visto, ¿no? La circulación del agua en la teoría que les había subido. Entonces, los factores de movimiento, para que esta agua esté en movimiento, hay algunos factores desde el inicio, desde su interior, ¿no? En las aguas subterráneas. Veamos, ¿cuáles son los factores? La dirección y la velocidad del movimiento del agua subterránea están determinadas por varios factores. Son tres principales. Veamos. El primero es la porosidad. Cuando yo digo porosidad, ¿a qué característica me estoy refiriendo? Porosidad. ¿A qué me estaré refiriendo cuando yo hablo de la porosidad? Pequeños hoyos. Ya, muy bien. Estamos... Como dice Marcelo, En este caso son ellos hoyos con piedras. A ver, vamos uno por uno, chicos. A ver, termina Marcelo. En este caso, Sí, Marcelo, te escucho. las zonas con poros son zonas que contienen agua, pero que están compuestas por piedra impermeable. Ya, sería permeable. Ahorita lo explico, ese término. Bueno, impermeable. Permeable. A ver, ¿alguien más quería hablar cuando estaba hablando Marcelo? Inicio estaba diciendo que porosidad es prácticamente son pequeños agujeros que absorben o que botan agua. Ya, muy bien, Mauricio, correcto. Más que todo, mantiene el agua, ¿ya? Correcto. A ver, veamos aquí. La porosidad, chicos, lo que ustedes dicen es correcto. Vamos a aclarar esta idea. ¿Sí? Cuando hablamos de porosidad, es la cavidad que tiene un cuerpo. En este caso puede ser roca, el terreno, etcétera, que va a permitir el ingreso del agua y la va a mantener. Es como, por ejemplo,
una esponjita. Cuando ustedes la mojan, esta esponja tiene poros. La mojan y esta retiene el agua en su cuerpo. Se mantiene un poquito más pesadita porque ya retuvo esta agua. Esa es la porosidad. El cuerpo tiene poros, la cual va a permitir el ingreso del agua. Otro aspecto es la permeabilidad y otro aspecto es la filtración, que vamos a hablar de cada uno. Entonces, porosidad es la cantidad de espacios vacíos dentro de una masa rocosa. ¿Ya? En esta masa rocosa van a tener estos pequeños poros o espacios vacíos que va a permitir que el agua ingrese. Ese es prácticamente un factor que va a generar que se mantenga en la parte interior de la tierra, de la superficie, el agua. Ya. No es que el agua va a estar ahí y luego se va, por ejemplo, nuevamente a filtrar, no, se mantiene con la propiedad de la porosidad, porque va a haber como una especie de esponjita prácticamente que va a retener el agua en la parte interior de la tierra, ¿ya? Ahora, permeabilidad. Cuando yo digo permeabilidad, chicos, ¿qué idea tienen? Permeabilidad. A ver, vamos a relacionar este término. De repente es muy, muy conocido con nosotros cuando de repente escuchamos impermeable. ¿Algo impermeable qué es? Vamos a Algo que relacionarlo. no le puede entrar el agua. Algo Perdón, por lo que no puede pasar el agua. Ajá, no puede pasar el agua cuando decimos impermeable, pero aquí es lo contrario, ya es permeable. ¿Qué quiere decir? Entonces, Que sí puede pasar el agua o que absorbe el agua. exacto, junto con la porosidad, la permeabilidad es la capacidad que permite el paso del agua, ¿no? La capacidad que tiene un material que permite establecer el flujo de aguas subterráneas. Entonces, hay otra prácticamente propiedad que es la permeabilidad. La capacidad que va a hacer que ingrese el agua, que va a permitir el flujo del agua en la parte subterránea. Ahora, la filtración, que es uno de los primeros, ¿no? Es la filtración. Cuando digo filtración, ¿a qué me estoy refiriendo, jóvenes? ¿Ideas? La propiedad que hace que el agua pueda pasar a través de ella y en algunos casos hasta limpiarse. Ya, estamos hablando de la separación, chicos, ¿sí? Estamos hablando, claro, va a pasar, se va a separar prácticamente de la superficie terrestre, va a pasar, como dice su compañero, hacia un lugar, ¿no? Y ese proceso es la filtración. Capacidad de separación del agua de la parte sólida de la superficie, ¿sí? Se va a separar y va a ingresar por una parte. Esta varía mucho según la naturaleza del suelo, la vegetación y la estación. ¿Por qué digo que va a variar según la naturaleza del suelo, la filtración? ¿Por qué creemos eso? A ver. Filtración. Veamos aquí, nuevamente vayamos al dibujo. Aquí está. Esta es la filtración. Dice, profesor, usted explicó que es la separación del agua de la parte de la superficie terrestre. Se va a separar de aquí y va a ingresar por acá, ¿no? Va a ingresar y dice que esta filtración va a variar de acuerdo a la naturaleza del suelo y la vegetación. ¿A qué estaré refiriéndome cuando yo digo esto? A ver, pensemos. Imaginamos que aquí hay plantas, muchas plantas, ¿ya? Y esta agua está cayendo y naturalmente debería de filtrarse. Si hay plantas, ¿qué pasa? ¿Se filtrará del todo? Va a filtrar de cierto modo, pero llegará hasta bajo el nivel freático a esta parte. ¿Qué piensan ustedes? Mirando la imagen, a ver, chicos. A ver. ¿Qué pensamos acerca de lo que estoy mencionando? A ver, decimos de que esta filtración va a variar de acuerdo a la naturaleza del suelo y también, chicos, va a variar de acuerdo a la vegetación. ¿Qué pasaría si existen muchas plantas aquí? ¿Se podrá filtrar del todo el agua hacia abajo?
No, porque lo absorbe las Claro, plantas. chicos. Y si el terreno es un poco impermeable, es decir, que no deja pasar el agua, simplemente se queda aquí como un lago. O si hay mucha vegetación, simplemente la vegetación absorbe esta agua. Entonces, es por eso, chicos, que se menciona aquí que el factor de filtración es la capacidad de separarse de la parte superficial e ingresar esta agua hacia la parte subterránea, pero esta va a variar mucho según la naturaleza del suelo. Cuando digo naturaleza del suelo, de repente son rocas muy impermeables que no deja pasar el agua, simplemente el agua se queda, vamos a indicar como un lago, un pequeño lago, una laguna. ¿Ya? Se va a quedar ahí, o esta se puede evaporar también por la radiación solar, o también por la vegetación o la estación de acuerdo. Por ejemplo, en la estación de acuerdo hay más plantas, primavera. Entonces, esta va a ser absorbida, el agua de ahí va a ser absorbida y no va a lograr una mayor filtración. En zonas, chicos, donde sí permite la filtración, se van a acumular mayor cantidad de aguas subterráneas. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Puedo continuar? A ver. ¿Sí? Claro. Entonces recordemos que esta es la parte muy importante, chicos, la filtración, y esta varía, ya sabemos por qué o cuáles son los factores que van a hacer que varíen esta filtración. Y la permeabilidad es la que va a permitir el flujo del agua, y la porosidad es la que va a permitir la retención de esta agua dentro de los cuerpos rocosos, en estas cavidades, en estos poros. Entonces estamos aprendiendo cuáles son estos factores que van a generar la fluidez del agua, el movimiento del agua hacia la parte subterránea. ¿Ya? Ahora, veamos que el 20% de agua dulce continental es subterránea, procedente de la filtración del agua, chicos. Ah, ya, profesora, entonces esta es agua dulce. Y es una reserva muy importante, chicos, de agua más limpia que el agua superficial. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos conociendo un recurso muy valioso entonces para el hombre, ¿no? El agua subterránea, y tiene más accesibilidad, es decir, es más fácil de poder acceder a esta agua, por ejemplo, construyendo un pozo, ¿no? Y eso lo vamos a ver, ¿no? Veamos. Entonces, el agua atraviesa por capas permeables. Ya indicamos que la permeabilidad es la capacidad que permite el paso del agua, hasta quedar retenida por una capa impermeable. Profesora, ¿todas las capas del suelo son impermeables, son permeables? Algunas sí. Las capas iniciando, cuando se filtra, sí son permeables, pero ya llega un momento que ya no es permeable, sino impermeable, porque más a fondo de la parte subterránea de la Tierra, ¿sí? Hay capas, por ejemplo, hay rocas también. Está conformada por rocas, la cual también no deja, estas rocas también tienen una capacidad impermeable. Llega a una zona en la cual es impermeable, formando acuíferos. Miremos aquí. Veamos, este es el nivel freático, chicos. Por acá este es el nivel freático, es decir, el límite donde es más sólido, donde va a filtrar, sí, pero es más sólido, y esto ya comienza a ser más húmedo, ¿no? Por la acumulación del agua. Miremos cómo se está filtrando, ¿no? Aquí lo podemos ver, se filtra el agua. Miren, aquí hay un río, aquí hay ya puede ser un lago, una laguna, dependiendo, tenemos una parte de la imagen. ¿Ya? Entonces, chicos, llega a una cavidad donde esta parte es permeable, es decir, el agua ingresa y se acumula, porque esta otra parte ya no es permeable, sino impermeable. Es una capa de, por ejemplo, rocas de territorio que es impermeable, que ya no permite pasar el agua. Entonces, es aquí donde se acumula el agua subterránea. Y esta cavidad, esta parte que vamos a observar ya debajo, que contiene esta agua subterránea, esta parte que lo va a contener, se llama acuífero. ¿Ya, chicos? Se llama acuífero. ¿Y qué era un acuífero, jóvenes? Entonces, ¿qué era un acuífero? ¿Cómo podríamos definir el acuífero? ¿Cómo podríamos definirlo, el acuífero?
A ver, ¿qué podríamos decir entonces del acuífero? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos definirlo, chicos? ¿Cómo podríamos definir entonces el acuífero? A ver, pensemos un momento, ya hemos leído acerca de la teoría. Miremos aquí. Miremos entonces a la imagen. Esto se llama acuífero. ¿Cómo podríamos definirlo, jóvenes? A ver, ideas, por favor. A ver, pensemos un momento. Acuífero. A ver, vamos a... Miss, voy a abrir la conexión del chat. Sí, es lo que recién estoy verificando. Agua, frenetra. ¿Ya? A ver, me gustaría que puedan el resto activar. Siempre me estoy dando cuenta. ¿Cómo podríamos definir entonces el acuífero? A ver, quisiera escuchar a Joaquín. Yo mismo. Vamos con Joaquín y luego escuchamos a Marcelo. Joaquín. Ay, Christopher está participando por escrito de forma... Ya, a ver. Joaquín, me gustaría escucharte, hijo. ¿Qué podríamos indicar del acuífero? ¿Qué sería entonces el acuífero? Miremos la imagen. ¿Es una zona entonces de qué, chicos? A ver, ¿algún voluntario? Entonces dijimos, si no es Joaquín, vamos a escuchar a Marcelo. Yo mismo. Marcelo. Eh, Te escucho, Marcelo. Un acuífero es una zona donde está lleno de hoyos, de pequeños huecos, de poros, en el cual contienen agua y que son permeables. Lo que estaba diciendo hace rato, eso es un acuífero. Correcto, hijo. Entonces, cuando estamos hablando del acuífero, es como para no equivocarnos o de repente no recordamos lo que hemos leído, chicos. Es por eso que aquí tenemos una imagen. Es una zona donde va a contener esta agua subterránea, ya sea por poros, como lo menciona su compañero, recordemos, no que tiene esta capacidad de retener el agua por los poros, que es permeable, ¿no? Que permite el paso del agua, es esta zona. Eso es el acuífero, entonces es el conjunto incluso de rocas que permiten la permeabilidad del agua, el ingreso del agua y la pueden acumular en sus poros o grietas. A estas aguas, a esta agua retenida en las estructuras rocosas se le conoce como agua subterránea. Entonces esta parte va a contener el agua subterránea y puede llegar a presentar manifestaciones de hasta millones, hasta 2 millones de kilómetros cuadrados en el tamaño, aproximadamente, ¿sí? Entonces va a contener esta parte del suelo gran cantidad de agua, ¿no? Entonces esta zona es la que nosotros llamamos acuífero, chicos. Ya lo estamos viendo. Entonces, veamos la clasificación del acuífero. Ah, profesora, entonces en la parte subterránea donde se retiene el agua, en esa cavidad donde tiene poros, donde es permeable, a eso le llamamos acuífero y contienen el agua subterránea. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a conocer entonces la clasificación de los acuíferos, chicos. Según la clasificación de los acuíferos, tenemos 3, según su estructura, según su textura, ¿ya? Y según la formación de las rocas, ¿ya, chicos? Entonces, según su estructura, nos estamos refiriendo a cómo es físicamente, ¿ya? Veamos qué son acuíferos libres, acuíferos confinados, acuíferos porosos o sedimentos no consolidados y acuíferos fisurados, acuíferos cársticos. Profesora, no entendí nada, solamente hay nombres. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver el primero, según su estructura, ¿ya? Para poderlo entender. Según la estructura, chicos, habíamos mencionado que están estos dos, acuíferos libres y acuífero confinado. ¿Qué quiere decir, profesora? El acuífero libre
Es aquel que se encuentra ubicado debajo de la tierra donde hay una parte libre, es decir, una parte porosa en la cual no se encuentra encerrado del todo con la parte permeable. ¿Cómo lo vamos a saber? Miremos mejor la imagen para poder entenderlo. Aquí lo tenemos. Según la definición, son aquellos que existe una superficie libre de formación impermeable. Todo el espesor del acuífero está saturado. Por ejemplo, aquí, para poderlo entenderlo mejor, este es el acuífero. Esta parte celeste que observamos es el acuífero. Ah, profesora, este es el acuífero. Aquí están los poros, aquí está el agua, ¿sí? Y aquí está el nivel freático y ya está libre, ¿ya? Por ejemplo, el hombre puede escarbar por aquí y puede llegar a un cierto límite, encontrar agua. Y no hay problema. Y aquí tiene una capa impermeable. ¿Qué quiere decir? Que esta capa no va a permitir el paso del agua. Ah, ya. Entonces el acuífero va a estar libre. ¿Por qué? Porque la parte superior está más libre. No hay ninguna capa impermeable de rocas que permita el paso. Simplemente está libre. Y solamente al fondo se encuentra la parte impermeable. Ah, ya. Entonces el acuífero confinado, ¿qué será? Será prácticamente el acuífero atrapado, encerrado. Miremos la imagen directa. Aquí. Este es el acuífero libre porque hay una zona libre, no saturada, que permite libremente el paso. Aquí está. Pero el acuífero confinado será esto. Aquí hay una zona impermeable que no permite fácilmente el paso del agua. Y aquí abajo también está encerrado prácticamente entre estos dos. En cambio, este está libre como aquí. Entonces, podemos entender, ah, ya, profesora, entonces estamos hablando de un acuífero libre porque está más libre, podemos acceder fácilmente a él. Acuífero confinado es porque este acuífero tiene una zona impermeable que no deja pasar el agua y otra zona prácticamente confinado o encerrado, ¿no? Entonces estamos hablando de este acuífero confinado. Entonces, ¿cuál es más fácil de acceder? Pues será, profesora, será el primero, pues. ¿No? Hasta ahí, jóvenes, ¿se ha podido comprender el acuífero libre y el acuífero confinado? ¿Se ha podido comprender, chicos? A ver, chicos, quisiera escucharlos. ¿Sí? Entonces ya podemos saber la diferencia de acuífero libre y acuífero confinado según las imágenes. Por eso que el acuífero confinado dice que la roca permeable queda confinada por encima y por debajo en terrenos impermeables. Aquí está. Mayormente se encuentra roca, ¿ya? Rocas en este lado y este está más libre. Comúnmente en la parte superficial podemos encontrar este acuífero. Cuando vamos hacia más al fondo de la tierra, vamos a encontrar este otro. ¿Ya? Esto es según la estructura, chicos. Ahora veamos que según su textura. Esto es muy fácil. Cuando digo su textura, por ahí me dijeron poros, ¿no? Marcelo me mencionó poros. Acuífero poroso o sedimentos no consolidados, así se le llama. Cuando digo acuíferos porosos, ¿a qué me estoy refiriendo? Acuíferos porosos. ¿Qué me estaré refiriendo entonces, chicos? Miremos la imagen. Acuífero poroso. ¿A qué me referiré entonces, chicos? Cuando digo acuífero poroso, ¿su característica qué tendrá? Característica física. ¿Cuál será la mayor característica de este acuífero? A ver, Alice. Acuífero poroso. ¿A qué me estoy refiriendo cuando menciono acuífero poroso? A ver, chicos. Andrés, a ver, yo cuando digo acuífero poroso, estoy hablando de su clasificación según su textura, ¿no? ¿Qué me estoy refiriendo, Andrés, cuando digo acuífero poroso? Es muy sencillo de poderlo definir de acuerdo al término. Andrés. Diego, a ver, Diego Fabricio Vázquez. Cuando digo acuífero poroso, ¿qué capacidad tendrá este acuífero?
A simple vista, lo podemos observar en la imagen. A ver, Fabricio. Fabricio. A ver, hijos, activen sus micrófonos. A ver, ¿a qué me refiero cuando yo digo acuífero poroso? ¿Qué es? ¿Cómo es este acuífero? ¿Cómo es este acuífero, chicos? Por ahí me están escribiendo. A ver, chicos. Fabricio, activa tu micrófono, por favor, Fabricio. Cuando yo me refiero a un acuífero poroso. Los acuíferos porosos son zonas en las que el agua circula a través de sus poros o espacios que tienen, Claro, como las areniscas. exacto. Estamos hablando de que la mayor visibilidad de este acuífero es poros, totalmente poros, muy visibles. ¿Ya? Muy visibles estos poros, es decir, la característica general de este acuífero es que tiene semejantes poros, ¿ya? Entonces, en todo el cuerpo de este acuífero va a mantener poros y ahí se va a contener. Profesora, yo he visto que los acuíferos simplemente son las cavidades también y que adentro de ellos tienen agua, sí, pero en este caso el acuífero tiene poros en todo el cuerpo totalmente y ahí en él se contiene el agua. ¿Ya? Entonces, profesora, yo veo también en unas imágenes de que hay algunos acuíferos que es como un hueco, alrededor tiene poros y en el centro tiene el agua, también, chicos. Pero en este caso, según la textura, la mayor cantidad de poros lo tiene en el cuerpo, cosa que en todo el cuerpo de este acuífero tiene agua. ¿Ya? Ahora, miren, aquí también en esta imagen están los pozos o sondeos que se hacen para estudiar la tierra y el agua que ya habíamos hablado. Y este es el acuífero poroso y este es el terreno impermeable, el terreno que no deja pasar el agua. ¿Ya? Veamos entonces, son aquellos con los cuales, aquí es su permeabilidad, aquí es cuáles, chicos, su permeabilidad es debida fundamentalmente a la porosidad. ¿Ya? Ahora, la siguiente clasificación que mencioné es según su formación rocosa. Aquí tenemos dos, acuífero fisurado y acuífero kárstico. Cuando yo digo la palabra fisurado, ¿qué es, chicos? ¿Qué idea tenemos cuando decimos fisurado? ¿Qué es? ¿Qué será cuando digo fisurado? A ver, Daniela, ¿tú qué entiendes cuando yo digo el término fisurado? ¿Daniela? A ver. ¿Qué podemos entender, Daniela, cuando decimos el término fisurado? Utilizamos este término comúnmente. Una fisura, un término fisurado. ¿Qué estaríamos refiriéndonos? ¿Alguna idea, chicos? Que el agua circula a través de pequeñas fosas o fisuras o pequeñas grietas. Claro, muy bien, Mauricio, exacto. Cuando yo digo una fisura es como una grieta, o cuando algo se quiebra, o de repente ustedes han escuchado, tiene el hueso fisurado, es como una rajadura que tiene, una fisura, una grieta. Entonces, este acuífero va a ser de esta manera. Vamos a ir directo a la imagen para que podamos entenderlo. Aquí está. Aquí el terreno, si bien es cierto, es rocoso, pero tiene fisuras, tiene rajaduras del mismo, lo que va a permitir que en medio de estas circule el agua. Ya, profesora, no solamente que el acuífero va a ser poroso, no, también va a ser fisurado. Hay varios tipos de acuífero. Entonces, aquí, chicos, esta es la característica, las fisuras en el cuerpo del acuífero. ¿Ya? Ahora, entonces por eso dice, son formados a partir de las rocas duras y consolidadas que han sufrido fracturas que permiten una apreciable circulación del agua. Correcto. Ahora, profesora, el término kárstico no lo he escuchado o de repente alguien de ustedes lo ha escuchado. Es nuevo este término, quizás para ustedes. ¿Qué será este término? ¿Alguien de ustedes conoce más o menos el significado de este término? A ver. O no, profesora, es nuevo para mí. A ver. ¿Alguien de ustedes conoce? Por ahí me escribe Christopher, profesora, ¿rocas?
¿Rocas? ¿Será rocas? Sí, chicos, está relacionado con la antigüedad de las rocas. Ya conocimos el nombre de escarsta. Está relacionado con rocas. La antigüedad de las rocas, que incluso lo podemos encontrar en relieves como rocas erosionadas y todo ello. Pero aquí lo podemos encontrar en el acuífero, pues sí, miremos aquí. Son aquellos que se han producido por la acción erosiva del agua. Ah, ya, pero no solamente en la parte superior, sino en la parte subterránea también. Veamos, miremos aquí. Como el agua ha venido circulando y aquí han habido rocas, esta agua ha venido erosionando estas rocas que han mantenido, es decir, este ha sido un acuífero rocoso, pero esta agua que contiene el acuífero ha erosionado esta estructura y generando así, profesora, cuevas, como lo vemos acá. Incluso estas de aquí que pasan así muy delgadas se le llama esta parte galerías, ¿no? Y esta parte, no sé si algunos de ustedes han podido visitar algunas cuevas. Les comento que yo sí pude visitar una de las cuevas en la cual pude ver esta agua subterránea. ¿Cómo son? Veamos, vamos a verla después. Mira, aquí las tenemos, ¿no? Es como las cuevas que ustedes tratan de ingresar. Por ejemplo, recuerdo que en Huánuco yo pude ingresar a una, fue una experiencia muy, muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho visitar lugares. Y en ese tiempo pudimos ingresar con un grupo de amigos, ¿no? Y pudimos conocer estas cuevas, también en la parte de Junín. Entonces encontraba agua y esta era el agua subterránea. En realidad era un acuífero que había conformado una cueva. Esto es una cueva y esta es el agua que contenía en la misma. Hay algunas cuevas que no tienen agua, lógicamente, que estas aguas ya se han secado, como lo vemos acá, o se han filtrado aún más en algún terreno donde genera una filtración. Por ejemplo, esta cueva ya no tiene agua, pero se ha filtrado por acá el agua, ¿se dan cuenta? Y las personas pueden ingresar a conocer, no sé, a poder experimentar, ¿no? O poder ver este terreno, esta parte la parte del territorio, ¿no? Entonces, esto es el acuífero kárstico, ¿ya? Kársticos. Entonces, ya podemos entender la clasificación de los acuíferos. Hemos visto entonces la clasificación según su textura, libro confinado, esta es su textura. La primera es según su estructura, libro confinado, según su textura, poroso, ya sabemos por qué, y según su formación rocosa. Aquí estamos hablando de mayormente rocas. Fisurado, porque está conformado por rocas donde hay rajaduras, ingresa el agua, según, acuíferos clásticos donde estas rocas se han erosionado y han originado algunas cuevas, ¿no? Algunas galerías, etc. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, consultas, jóvenes? ¿Dudas, consultas, preguntas, chicos? ¿Ninguna? Por ahí había visto recién en el chat acerca de la pregunta de, todo claro, me escriben, Daniela, acerca del ojo de agua, creo, Daniela, creo que fue. Chicos, por eso les pido que activen los micrófonos, porque a veces no me percato de los mensajes. ¿Sí? Claro. Sí, todo claro. Entonces, por ahí me estaban preguntando, creo que esa pregunta ya fue resuelta. Estábamos hablando del ojo de agua, del origen. Estas son de aguas subterráneas. Por ahí estaba viendo, creo que ya se me pasó la pregunta, no la encuentro. El ojo de agua, dicen, ¿por qué se llama ojo de agua? ¿De dónde viene el agua? Ya lo habíamos respondido. Entonces, esta agua proviene de las aguas subterráneas. Se le llama así porque ahí brota el agua. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar. Según esto, miremos aquí las imágenes. El hombre, para poder acceder a estas aguas, debido a que en algunas zonas no encuentra ríos, lagos muy cercanos, lo que hace es la construcción de pozos. Esta construcción de pozos tiene aproximadamente una distancia, ya sea según el terreno, según el relieve, si estamos en una zona más alta, entre 50 metros a más, ¿no? Que es donde el hombre, ¿qué hace? Excava para poder obtener el agua. ¿Ya, chicos? Entonces, es ahí donde el hombre, como ya sabe que existe debajo de la tierra, después del nivel freático, agua, pues lo utiliza para su consumo y su beneficio. Incluso
estaba leyendo yo que en algunas casas, en algunos lugares, todos, por ejemplo, tienen un sistema de agua, ¿no? Circulación del agua potable, etcétera. Pero algunas casas, incluso en las casas de campo, ¿no? Estos construyen unos pozos propios para que pueda tener independientemente su agua, con un sistema, lógicamente, de filtración, etcétera. Como se sabe que aquí están los acuíferos y agua más cristalina, más limpia que la superficial, estas personas construyen este pozo llamado, me había preguntado, estaba investigando también, un pozo tubular, pero eso es independiente de pues la persona que vive aquí, que quiera tener este sistema de agua, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo el hombre utiliza este recurso de agua? Si es que no conoce que existe este recurso muy valioso, pues no lo va a poder utilizar adecuadamente también. ¿Bien, chicos? Ahora, la gran pregunta, ¿serán importantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán importantes estos? Sí, ¿Por Miss. qué? ¿Me podrían Sí. explicar por qué serán importantes? Yo tengo, ya sé. Te escucho. Primero porque son una de las únicas fuentes, una de las muy pocas fuentes potables que existen naturales para el humano. Ya. Otra que ayuda otra que ayuda a la vegetación y que también regulan las aguas como los glaciares y otras masas de agua que existen. Muy bien, Marcelo, entonces estamos hablando de un recurso de agua muy valioso, ¿no? Un recurso de agua potable, agua dulce, que va a servir mucho para el consumo del ser humano, ¿correcto? ¿Serán importantes? Pues sí, chicos, es muy, muy importante. Entonces, ahora, la siguiente pregunta que estamos analizando, ¿el resto de repente tiene alguna otra intervención acerca de la importancia de las aguas subterráneas? ¿Nadie más? ¿Solamente Marcelo? Nadie más hasta el momento. A ver, y la siguiente pregunta aquí es, ¿cuál es el problema, chicos? ¿Cuál es el problema que se tiene? ¿Ya? ¿Cuál será el problema que tienen estas aguas? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál será el problema? ¿Qué piensan? Miss, ¿cómo es el problema? El problema que tienen estas aguas, que cruzan estas aguas. ¿Cuál será el problema, chicos? Que va a tener esta agua es decir, ¿por qué están afectados? O de repente esta agua no se afecta en nada. No tiene ningún problema. Recuerden que hablamos del problema de los glaciares. ¿Cuál es el problema que presentaba este glaciar? Profesora, habíamos hablado de la desglaciación. Listo, ese es el gran problema por el que va a tener estos glaciares. Ahora yo le pregunto, ¿qué problema tendrán estas aguas subterráneas? ¿Cuál será o qué peligro? El cambio climático, Miss. El cambio climático. Porque hay algunos lugares en los que no llueve mucho y en esas aguas subterráneas, cuando llueve harto, ahí es donde se almacena el agua. Pero cuando no hay, y eso está pasando muchas veces, ya que está habiendo muchas sequías, ya están desapareciendo un poco las aguas subterráneas y en algunos otros lugares están que abundan. Claro, entonces estamos hablando de que el problema es el cambio climático y esto es originado por la contaminación, chicos. ¿Sí? Como dice, una razón muy interesante que dice Nicolás en algunas zonas, ¿no? El cambio climático va a tener prácticamente un efecto y va a generar otro, ¿no? Por ejemplo, una de ellas las sequías, ¿no? No hay lluvias, no hay mayor aumento de esta. ¿Se dan cuenta que en realidad la contaminación tiene un efecto muy circular, genera un problema tras otro, ¿no? Y el problema que tienen las aguas subterráneas, chicos, es esta contaminación. Si bien es cierto, estas aguas que tenemos aquí, sí, son limpias,
son más limpias, ¿no? Pero lamentablemente al salir a la superficie terrestre, ya sea en manantiales, ya sea en ojos de agua, ¿sí? Se va a contaminar. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre genera esta contaminación. Incluso, por ejemplo, algunos residuos, sustancias que caen a estos cauces, van a generar la contaminación de estos manantiales, chicos. Entonces, es un recurso muy valioso que tiene prácticamente el suelo, la tierra. En él contiene esta agua muy valiosa para nosotros. Pero seguimos incidiendo, seguimos mencionando que el cambio climático, la contaminación, es la que va a perjudicar este recurso natural. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, tenemos que reflexionar y analizar. La importancia, pues, es muy valioso. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que cursa las aguas subterráneas es que estas vienen siendo contaminadas, ya sea por algún, por ejemplo, alguna fábrica que bota sus sustancias al agua, ¿no? Y esta tiene contacto con estas aguas, ¿no? Cuando el hombre contamina, ¿ya? Y estos efectos son muy graves para la naturaleza, chicos. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas sobre la clase que hemos tenido. Dudas, consultas, chicos. Me dejé entender. De repente tienen alguna opinión que quieran compartir, alguna situación o reflexión sobre lo que acabamos de conocer. ¿Algo que no haya quedado claro, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Algo que no haya quedado claro. Entonces, es importante, jóvenes, que podamos reflexionar sobre este gran recurso que acabamos de aprender. Miremos que el propósito ha sido, primero, identificar el origen. ¿Se ha podido lograr esto? ¿Se ha podido entender las características, las propiedades, ¿no? Los factores de movimiento? ¿Se ha podido lograr alcanzar este propósito, chicos, a lo largo de la clase, de la explicación? A ver, veamos. ¿Sí? Reflexionar sobre el problema que presenta y la importancia de las aguas subterráneas. A ver, ahora, yo pregunto, para finalizar, me gustaría escuchar a Daniela. Daniela, puedes activar tu micrófono. ¿Qué es lo que has aprendido el día de hoy? ¿Qué es lo que has aprendido el día de hoy, Daniela? ¿Daniela? ¿Qué es lo que hemos podido aprender hoy en la clase? Así, en conclusión, chicos. A ver, vayamos con César Portal. Que ya entendí la importancia de las aguas subterráneas y que ya sé lo que es un acuífero. Muy bien, Daniela, ya sabe qué es un acuífero y la importancia de las aguas subterráneas. El último, César Portal, hijo, en conclusión, ¿qué has aprendido tú de forma personal de la clase de hoy? Cómo se genera el agua, sobre las aguas subterráneas, cómo es, y por ejemplo, de lo que usted nos dijo, que de las personas del campo, que cómo generan su propio sistema de agua, los acuíferos, no sé. Bien, muy bien, César. Entonces has aprendido varias cosas. Ahora, lo importante de la geografía es que nosotros podamos tomar conciencia, evitar la contaminación, al menos reducirla, ¿sí? Y cuidar y utilizar adecuadamente los recursos naturales. ¿Ya, chicos? Entonces, si no hay ninguna pregunta, consulta, vamos a dar por finalizada nuestra sesión, chicos. Nos vemos la siguiente clase y recuerden, esta clase ya hemos realizado la actividad, ya han tenido la teoría, ¿sí? No hay ninguna otra actividad, ¿sí? La siguiente semana vamos a continuar, ¿ya, chicos? Entonces, muchas gracias por su participación. Y nos vemos la siguiente.